La mayoría de páginas web y páginas de aterrizaje tienen una página de agradecimiento que aparece cuando un usuario ha completado, por lo general, por ejemplo, un formulario. En el vídeo de hoy te voy a contar una sencilla manera de aprovechar esta página de agradecimiento para conseguir que el usuario haga algo más y se convierta en cliente más rápidamente. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. El escenario típico es que tienes un formulario de contacto en tu web, un usuario lo completa y le llevas a una página donde le dices gracias por contactarnos y que en breve nos pondremos en contacto contigo. Hasta aquí podríamos decir que es correcto, y lo pongo entrecomillado porque la realidad es que no lo es, o mejor dicho, está infrautilizado y estamos perdiendo oportunidades de negocio. Piensa que si un usuario ha llegado hasta esta fase es porque realmente ha confiado en ti y te ha dejado sus datos, ¿no? Para descargarse algún contenido, para suscribirse a una newsletter o para pedirte información de tu producto o tu servicio. Por lo que en ese preciso momento el usuario se encuentra en el estado perfecto para ser más receptivo a tus mensajes. Dicho esto, ¿estás seguro que lo único que quieres decirle en ese momento es gracias por contactar con nosotros? Estoy seguro de que no es así. Por lo tanto, lo que necesitas es aprovechar ese momento de ese nuevo usuario para impactarle con algún mensaje pidiéndole que haga algo. En este punto debes ser tú quien decidas qué quieres pedirle, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que recomiende tu producto a sus amigos y a cambio recibir algún tipo de regalo o descuento. Puedes invitarle a suscribirse a algún webinar o descargarse alguno de tus contenidos o cualquier otra acción que consideres relevante para tu negocio. A continuación te muestro un ejemplo que yo utilizo, ¿no? Por ejemplo, en este caso es cuando alguien se descarga alguno de mis contenidos. En primer lugar, le doy las gracias, le dejo el enlace para descargar ese contenido en concreto y en este caso que estáis viendo le invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a mi grupo privado en Telegram. Pero como te digo, puedes modificarlo incluso adaptándolo a ofertas o promociones actuales que tengas en tu negocio. Como has visto, es una estrategia muy sencilla de aplicar, pero que te ayudará a obtener más de una acción concreta. Por lo tanto, rentabilizar mejor tus acciones de marketing digital con lo mismo que estás haciendo ahora. Al final es un negocio. Entonces, el plan de negocio lo que te va a dar, pero es un plan de negocio para vosotros. Es decir, yo siempre digo, no es para presentar a un inversor porque son dos temas distintos, sino daros el contexto, competencia e inversión que vais a necesitar para abordar el proyecto. Sobre el tema de centrarte en una red social, para mí, yo no te lo recomendaría porque tiene un alto nivel de peligro, por dos razones. La primera, porque dependes de un tercero, que mañana te cierra una página de fans, te cierra un grupo y has perdido absolutamente todo y tú no tienes acceso a los datos de la gente. Y lo segundo, porque, dos cosas más. Facebook está cayendo muchísimo en visitas, está yéndose casi todo para Instagram. Sí es cierto que el perfil de Facebook está ahora por encima de 35 años, es un poco el que sigue estando activo, no digo que no funcione, pero a día de hoy para llegar a gente en Facebook necesitas hacerlo por inversión publicitaria en Facebook. Si de manera orgánica la visibilidad es, no te voy a decir nula, pero prácticamente nula. Por lo tanto, las redes sociales las debes utilizar como un canal para llegar a esa gente que tú no puedes llegar, pero llevártelos a tu página web para que ahí conviertan. Es cierto que al ser un e-commerce, además es que en temas turísticos el e-commerce funciona bien, lo que pasa que es cierto que muchas veces la gente puede tener cierta reticencia, sobre todo si no es su país desde donde van a comprar y les da miedo. Y es cierto que tiene un coste, pero yo lo que haría es minimizar ese coste, es decir, hacer alguna web mucho más sencilla que no tenga e-commerce, pero que sí tengas un formulario de contacto. De tal manera que a lo mejor yo estoy en Bélgica y estoy interesado en un paquete o donde esté, y a lo mejor yo no te compro online porque no sé quién eres y sinceramente me daría miedo. Pero si tengo un formulario y te puedo solicitar información y tú ahí me contactas, ahí ya la cosa sí me interesa. Entonces, te lo digo porque se me vienen a la cabeza cosas que hemos trabajado de turismo similar. Mira, trabajamos con una empresa muy pequeña que no es conocida, de turismo en la zona de México, en Tulum y Isla Mujeres y todo esto, y utilizábamos este sistema porque el e-commerce a la gente le daba miedo. Entonces, funcionaba muy bien porque la gente te solicitaba información y entonces tú ya le contactabas vía teléfono, vía email
y le vendías el producto, porque ya estás vendiendo uno a uno y eso da confianza. Aparte del business plan también de inversión, os lo decía, porque al final tú puedes llegar por boca a boca a gente conocida, pero realmente si quieres buscar a esas personas vas a tener que invertir dinero en publicidad, sea en Facebook, sea en Instagram o sea en Google, cuando hay gente que llega y busca experiencias turísticas, entonces tienes que estar ahí, y para estar ahí en el corto plazo y buscar negocio es publicidad en Google, la parte de AdWords. Entonces, esto te lo digo ¿por qué? Porque un error muy común es querer depender de lo que se llama el orgánico, que es el no de pago, pensando que todo llega, y esto es una mala percepción. Es decir, parece que el marketing digital es fácil, que todo, pero es un error. Entonces, realmente, si tú quieres llegar en el corto a gente, yo me centraría, es que hay que meter dinero en publicidad, si no estás vendiendo. Poder puedes. Depende del sector. Por lo que me estás hablando, entiendo que es un sector, el turismo es un sector súper competido y donde es cara la publicidad. Pero, como aquí vamos a una cosa muy de nicho, entiendo que estará por debajo del coste medio. Sobre esto tú puedes decir lo que inviertes. Tú puedes decir, invierto 5 euros al mes o invierto 2.000. ¿Por qué? Porque además al principio lo más probable es que no te conviertan esas campañas. Lo que utilizas el dinero es para ir detectando qué funciona y qué no funciona e ir recolocando la publicidad hacia el target que te interesa. Y aquí hay otra parte muy importante. Si no tenéis experiencia en campañas publicitarias, yo lo pondría en manos de alguien que sepa. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Y vuelvo a lo mismo, es una percepción de que crear un anuncio en Facebook es fácil, porque es cierto, es fácil crear un anuncio. Hacer que ese anuncio se convierta en negocio no es tan sencillo porque requiere de muchas cosas. Entonces, yo ahí, por eso te diría, para que no vayáis un poco más a seguro, porque no hay nada seguro, pero que sí tengáis en claro la inversión que podéis realizar en X tiempo, qué margen os dais de tiempo para hacer que esto funcione y qué necesitáis, qué recursos para hacerlo mínimamente bien. Llevo muchos años trabajando en turismo también por temas de clientes, y al final vemos que es un sector que a nivel digital en general es muy competido y no es fácil hacerse un hueco. Es decir, lo bueno es cuando vas a micromercados, como vas tú, es decir, un mercado muy chiquitito donde no hay una competencia brutal. Pero al final sí es cierto que muchos temas de turismo, sobre todo si das a la parte de hoteles y tal, están muy copados por 3 grandes jugadores mundiales que están haciendo daño a los pequeños. Lo complementaría con publicidad digital para ampliar las líneas de entrada de posibles clientes, porque si no te estás limitando a un solo canal. Instagram para turismo es muy bueno. ¿Por qué? Porque Instagram al final es muy visual también, hay muchos temas de turismo y para mí serían las dos principales, las dos redes, y luego YouTube también es muy buena si empecéis a generar vídeos de la zona o contando, porque también eso, mucha gente en temas de turismo busca por YouTube, muchísimo. Cuando quieres ir a un destino, mucho más que Google, de hecho, porque te vas a YouTube porque buscas algo visual. Yo quiero ver qué hay allí y probablemente me voy a YouTube a ver qué tengo. Entonces, eso es importante. Lo que pasa es que por eso tenéis un poco que estructurar todo, porque cada red social que abres necesitas contenidos nuevos y necesitas potenciar o dar visibilidad a esos contenidos con publicidad. Entonces, por eso es tan importante que muchas veces no es poner algo en Facebook ni conseguir fans, eso no vale absolutamente para nada. Sí te diría ahí que reduzcáis los costes al mínimo de lo que no es necesario. Y me explico, si a lo mejor al principio no es necesario crear una sociedad limitada, donde sabes que tienes un coste de creación y de mantenimiento de 200 euros, si no es necesario no lo crees ahora y reinvierte ese dinero en publicidad, es decir, en generar tracción al negocio. Ya luego habrá tiempo para eso, porque muchas veces veo que gastamos mucho en cosas que a día de hoy son prescindibles y estamos dejando de gastar en lo que realmente te va a generar el negocio inicial. Entonces, por eso es muy importante también el buscar eso que es ahora lo realmente imprescindible. Igual que si a lo mejor quieres hacerte una página web ahora, pues para probar, como estás en una fase para mí de validar el negocio, si va a funcionar, créatela con algún sistema que sea más barato y no te tengas que gastar 3.000 o 4.000 euros en hacer una buena web, sino que puedas pagar, yo que sé, 40 euros al mes por una web, que sí, que te pueden decir, es que a nivel de posicionamiento en buscadores no va a funcionar. Cierto, pero es que a ti ahora el posicionamiento en buscadores te da igual, porque eso lleva años conseguirlo, entonces no estás en ese momento, ahora estás en el momento de meter tráfico pagando. Si valida y empieza a generar, reinviertes el negocio en hacerlo sostenible en el tiempo. Están pidiendo una serie de objetivos que están más que, joder, que es que además no se hacen más que conseguir buenos resultados, sorprendentemente, pero porque te lo juro que hasta yo me sorprendo de cómo es posible que las cosas vayan como van y se mejoren cómo funciona todo por dentro, es alucinante. Pero claro, es decir, es incoherente al final que queremos llegar a 120 leads, que queremos cuando
volvemos a lo mismo, es que no podemos hacer más. Que el problema que yo veo aquí realmente son dar 4 datos, que los datos que le vamos a dar del informe mensual son buenos, es decir, no son malos, pero luego, claro, destacarle el problema de que no se gestionan los leads con la rapidez que eso, el problema de los comentarios, el problema de que no se definen roles de un responsable y toman decisiones. Pero claro, hasta que él no decida tomar eso, podemos seguir así meses y meses y meses. La gente trabaje como un equipo de, oye, es que a todos nos interesa que consigamos clientes, porque es el trabajo de todos al final. Es decir, un cliente surge del trabajo de todos. En lugar de verlo así, es como que cada uno es su parcela y ahí es donde al final, pues claro, eso es perjudicial para todo el mundo. Yo haría eso, además no me liaría mucho tampoco con el informe mensual, sino darle los 4 datos para que vea que los datos siguen siendo buenos, que funciona, pero la imposibilidad de crecimiento viene por todo esto, ver un poco el análisis predictivo y tal, y viene por esto es lo que está pasando. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejarme en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Crees que la página de agradecimiento puede convertir en una venta al mismo tiempo? Te voy a dar 2 opciones que las tienes aquí en pantalla. Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual. Ahora te quiero compartir un vídeo que hice hace poco sobre cómo usar un tipo de diseño web llamado patrón F para mejorar las conversiones dentro de tu página web. Te lo dejo en la tarjeta aquí arriba y en la descripción de este mismo vídeo. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que te avise cada vez que publico un nuevo vídeo. Got a front, looking from your head down to your butt. I'm like Tyson.